¿Ya se aburrieron o qué? Sepa, ¿Cómo? no sé. Bueno, vamos a empezar con la clase. Bueno, no clase, su repaso. ¿Qué fue lo que no entendieron de sus exámenes? ¿O quieren ver qué onda? ¿O qué fue? ¿O si entendieron todo? Pues mejor así como que sacas los temas, ¿no? Como hace rato. Ok. Pues vimos exactamente lo que es la administración pública y la administración privada. ¿Cuál es la diferencia entre la administración pública y la privada? El de empresas y la administración del gobierno. Así es, pero por ejemplo, ¿cómo saber si una administración es pública y una administración es privada? Pues la privada es con fines de lucro y una planeación interna, pues, entre las personas que trabajan ahí, y la pública, pues, para administrar Para administrar los recursos del gobierno, los recursos, sí. exactamente. Existen las empresas que son gubernamentales y las empresas que son privadas. Bueno, Sí, y de aquí se desglosa qué son los funcionarios públicos. ¿Cuál es la diferencia entre un servidor público y un funcionario público? entre un servidor y funcionario. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre un servidor público y un funcionario? Bueno, obviamente pues los dos trabajan, ¿no? Para el Para el gobierno. gobierno, sí, los dos son trabajadores Pero uno, gubernamentales. uno ejerce un puesto, por ejemplo, una regiduría, Ujú. ¿Son servidores o son y el otro, funcionarios? y el otro es un asalariado, pues, o sea, un contratado, pues, Todos son asalariados. Bueno, sí, pero, bueno, no sé, pero tú dime. Pero el otro Dígame. ocupa, el servidor público ocupa un cargo más bajo, ¿no? Mire, no Sí, tiene que ver nada con las cuestiones bajos y arriba. Puede haber funcionarios con mejores cargos y pueden ejercer servidores con lo mismo. La diferencia está en que el funcionario es de elección popular, lo tiene que elegir el pueblo y el servidor público se establece por comisiones directamente por algún director. Por ejemplo, los regidores son servidores o funcionarios. ¿los qué? Los regidores. Son funcionarios, ¿no? Así es, ¿por qué? Porque ustedes lo eligieron, pero recuerden que los servidores públicos son electos a cargo de una comisión o alguna función especializada en algún tipo de trabajo. Por ejemplo, el director de tránsito es un funcionario público, ¿por qué? Porque realiza las funciones que son encomendadas directamente por algún jefe o directamente por gobierno. Esos son los funcionarios. Entonces, si vamos en ese sentido, todos los funcionarios, todas las personas que trabajan en ayuntamientos son funcionarios públicos porque fueron elegidos directamente, vulgarmente se escucha, pero por dedazo, fueron puestos en ese cargo. Ustedes no votaron porque estuviera el director de tránsito, ustedes no estuvieron por el director de policía, sino fueron elegidos por el presidente directamente, o ustedes votaron por el director de seguridad pública. No, hombre. No. Bueno, una vez que entramos en ese tema, ¿qué otros temas vimos? A ver, díganme ustedes, porque pues, ¿cuál otro tema vimos? Ya vieron la diferencia entre organización pública y organización privada, diferencia entre servidor público y funcionario. ¿Qué más vieron? Y no me digan que no se Así acuerdan, porque los repruebo entre tantos, entre tantos. entre tantas materias, déjame acordar. Ok, ¿cuáles son las obligaciones de los funcionarios públicos? Obligaciones. Sí, ¿cuáles son sus responsabilidades, obligaciones que tienen los servidores públicos? Entra justificar también sus ingresos y todo eso. Así es, ellos tienen que justificar qué están haciendo con el dinero de la población, por ejemplo, hacer los programas de trabajo social como donaciones. Hace poquito vi en Facebook que regalaron muchos tinacos. ¿Eso quién creen que sean, los funcionarios o los servidores públicos? Los funcionarios, no, no, servidores. Así es. Bueno, y dentro de ellas existen algo que se llama responsabilidad penal, responsabilidad política, responsabilidad administrativa y responsabilidad civil. ¿Cuál creen que sea la diferencia en responsabilidad penal y civil? Por Recuerden penal que, enfocado en los delitos de... así es, recuerden que los funcionarios y los servidores tienen una responsabilidad penal cuando incumplen un delito. ¿Pueden ser juzgados por la vía penal? Claro que sí. También acabamos de ver los tipos de materias de derecho
¿cómo sería un funcionario, un servidor juzgado en materia administrativa? O sea, ¿qué sanciones son las sanciones administrativas? Por el enriquecimiento ilícito también. Así es, pero también es un delito. Ujú. ¿Cómo debe ser juzgado un funcionario público si se anda clavando la feria? Pues por lo penal. Una es por lo penal, que es un delito, Ujú. y por lo También por lo administrativo, administrativo. claro que sí, Los dos. por lo administrativo también, pero lo administrativo solamente tendría castigos como suspensión de labores, como despido, como incapacitación de los funcionarios públicos para no poder ser reelectos y cosas así. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ahí sí estoy muy perdida, Alex. ¿Cómo crees? Si esto es lo bueno, es para que se defiendan ante la administración pública. Pues, ¿qué será? ¿Quién representa Pero la habla de función las pública? sanciones. ¿Quién representa la función pública? La función pública, pues Sí, el presidente electo, ¿no? así es, el poder ejecutivo, no el presidente, sino, por Bueno, sí, el ejemplo, ejecutivo, el poder. el ayuntamiento, el poder ejecutivo. Ellos se encargan de ejercer y hacer cumplir las leyes creando reglamentos y cuestiones administrativas. O sea que ustedes, legalmente, si tienen algún problema con el ayuntamiento, estarían viéndose en la cuestión administrativa. Por eso recuerden que existen diferentes tipos de autoridades. Autoridad judicial, que viene del parte del Poder Judicial, autoridad del trabajo, que viene por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, y la autoridad administrativa, que son toda la administración pública. Por ejemplo, la administración pública los puede obligar a hacer cosas que ustedes no quieren, como por ejemplo no pasar al mercado sin su cubrebocas. No, no pueden. Yo he pasado así de huevo, que diga a fuerza, porque no me pueden detener, ¿no? O sea, no te pueden detener. Claro que la Constitución No, te avala, pero ellos podrían el hacerlo si reglamento. quisieran crear un reglamento que los evite. Sí. Claro que Pues sí. podría ser que sí, por la de la salud, ¿no? Que es lo Así es, entonces ellos pueden crear reglamentos para que tú cumplas las leyes y cumplas los ordenamientos, cosa que no haces por lo que veo. Bueno, Vida. ¿y cuáles son qué es una facultad? ¿Qué son las facultades y atribuciones? Pues la facultad es pues el derecho que tienes a realizar, ¿no? Así es, y si yo te dijera cuáles son las facultades del jefe de Estado, de tu presidente. Serían sus obligaciones y todo. No, por eso, pero o sea, sí tiene obligaciones y tiene tanto facultades, tiene poder y tiene cosas que hacer. ¿Cuáles serían las facultades? ¿Qué puede hacer el presidente? Declarar guerra. Una es declarar la guerra, ¿qué más? A nombrar a los encargados del Dejar su ejército. gabinete. Así es, La él Armada. puede designar a sus funcionarios públicos, ¿qué más? También, pues, También puede ejecutar hacer las leyes. ¿Mande? Ejecutar las leyes. ¿Cómo las ejecuta? Pues así dándoles digamos, el sí. Por eso, pero eso ya se publicó, pero él cómo va a hacer que la cumplas. ¿Cómo te hacen cumplir las leyes? Pues como dijiste ahorita, con los, ¿cómo se llama? No sé. Con los ordenamientos y todo eso. Así es, pueden crear reglamentos. Sí, los reglamentos. Porque pues una cosa es que te obliguen a que se expida una ley y otra es que te hagan hacer el cumplimiento. ¿Cómo lo cumplen? Con reglamentos y con sanciones administrativas. Ellos no te van a meter a la cárcel. Los funcionarios tienen un reglamento y sanciones administrativas que van desde la multa o ya muy agresivos, el arresto administrativo por 72 horas. ¿Tiene la facultad para hacerlo? Claro que sí. Si andas tomando en la calle, te pueden meter a la cárcel por 72 horas máximo. Valiendo. También, ¿qué más pueden hacer? La facultad del presidente, Sí. o de la república, o así. Del Poder Ejecutivo. Del poder ejecutivo. Aquí en Salvatierra, ¿quién es el Poder Ejecutivo? Alejandrina
Así es, entonces, ¿cuáles son sus... mi gabinete. ¿Qué es lo que puede hacer Alejandrina para que no pases por su casa en la noche? Cerrar las calles. Cerrar tu calle. Así es, ellos tienen las facultades de lo que es el reglamento vial. Si ellos quieren agregarle algo al reglamento vial, tienen la facultad para hacerlo. Ahora, ¿y obligaciones? Pero que eso no tendría que ser también publicado, no nada más. Claro que sí, recuerda que todas las leyes, normas generales, reglamentos, todo tienen que ser publicados para que entren en vigor. Si no los publica, no entran en vigor. Por ende, no te Pero pueden no sabe. sancionar. No te pueden sancionar por eso. Digámoslo, si tú pasas en la noche y te quieren, no, pues ¿sabes qué? Hazme la No sanción está por publicado. escrito. Así, hazme la sanción por escrito y ya con eso ustedes tienen un medio de defensa para decir, pues no es publicado, entonces no me pueden multar, no me pueden detener, no pueden hacerme nada. Hasta que no esté publicado, y en este caso te van a decir, sí, Eddie, ahorita lo publicamos, no se apure. O ya tienen que ellos llevar a través de una sesión. ¿Manden? Lo van a publicar en Facebook. No, tiene que ser forzosamente en el periódico oficial. Bueno, y de las obligaciones, ¿qué obligaciones tiene con ustedes? Darles un Puede dar tinaquito, darles una beca. Dar buenas, ¿cómo se dice? Del drenaje y todo eso, buenos servicios y todo eso. Así es, tiene que dar servicios, tiene que dar para que ustedes vivan bien, seguridad también. Sí. ¿Qué más? Salud, Salud, educación. educación, Sí. El ambiente laboral o social, el ambiental, el medio ambiente. el medio ambiente, exacto. Ok, ¿y lo están haciendo? ¿Se La sienten en neta un ni ambiente? sé. ¿Mande? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, estamos en la gloria. No, claro que no. Entonces, No. técnicamente están incumpliendo con sus obligaciones, tanto de seguridad como todas las atribuciones sociales que son, pues, un medio ambiente sano, un medio ambiente libre de violencia, un medio ambiente... No, claro que no estamos viviendo con eso. Entonces, técnicamente, su servidor público está incumpliendo con sus obligaciones. Por ende, ustedes tienen el derecho a cambiar dentro de, creo que es en el 2021. Es en el municipal y el federal y estatal, pues ya saben, en el 24. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Ya saben lo que es un funcionario y un servidor? ¿Su servidor? ¿Eh? ¿Eh? Sí. Bueno, ¿dudas? ¿Alguna otra duda? Porque ya vamos a entrar a lo que son las cuestiones legales para el siguiente bloque. Váyanse buscando el Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato y esos municipios. Ahorita se los apunto. Porque los voy a enseñar. ¿Cómo? Ahorita se los apunto aquí. A ver. Esto es para defenderse ante la autoridad. Para que demandes y sepas los derechos. Porque muchas veces llega la gente a los lugares públicos y dicen, yo conozco mis derechos. ¿Y cuáles son esos derechos? ¿Cuáles son los derechos? Cállate. ¿Eh? Dígole, pues no sé, las de... No sé. Bueno, esos derechos los vamos a ver en la siguiente clase. Así se llama. Código de Procedimiento y Justicia. Y sus municipios. Ya está. Pero era muy importante que supieran primero contra qué se van a enfrentar, servidores, contra funcionarios públicos. Por eso es muy importante que descarguen este código. En la siguiente clase lo vamos a estar viendo, tanto cuáles son sus Código de derechos, Procedimiento. cómo defender sus derechos, implementando demandas, recursos y ante qué tribunal deben hacer. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Seguros? ¿Seguros? Sí. Bueno, ¿alguna otra duda? No. ¿Tú, Juana? Había una creo que fue el tercer bloque, algo así, Sí. donde ponía las características. ¿Es de lo mismo? Donde vienen las ramas del derecho administrativo, ¿son todas las que Sí. debemos de aplicar al momento de realizar un acto? Esa de las ramas, existen diferentes ramas que contribuyen a la función pública. Por ejemplo, la ley orgánica, ¿qué quiere decir? Es cómo se organiza esta administración.
Recuerden que todo, para todos los servidores públicos existe un reglamento. Entonces, así se le llama a las leyes la organización. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿cuál es la ley orgánica de la escuela? ¿A qué me estaría refiriendo? ¿Reglamento o qué? No, si yo les digo cuál es el reglamento, cuál es el reglamento orgánico de la escuela, ¿a qué me estaría refiriendo? ¿Qué entienden ustedes por orgánico? No Si yo les recuerdo. digo que la Constitución se divide en dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica, ¿qué quiere decir? Pues lo que está así establecido, ¿no? Escritos. No. ¿Qué quiere decir la parte orgánica? Porque recuerden que que el derecho administrativo se relaciona y tiene una parte orgánica. Bueno, aquí en la definición que usted ponía de derecho administrativo orgánico dice que es el encargado del estudio sobre las formas y principios de organización tributaria. Ujú. Bueno, omítese de tributario, pero es cómo están organizados todos los elementos, cómo se organiza. Por ejemplo, si yo les pregunto lo orgánico de la escuela, dirían, bueno, pues está organizado por una directora, por unos coordinadores, por una secretaria y luego los docentes. Así es igual en todos los ayuntamientos y en todas las cuestiones administrativas. Ok. Existe un lugar de cómo organizarse. Por ejemplo, por eso les digo que la Constitución en la segunda parte se llama parte orgánica, porque habla de cómo está organizado el país. Cuando vean la palabra orgánico, viene de la palabra organización. ¿Cómo se organizan? Entonces, si yo les pregunto cómo está organizada la escuela, ustedes me van a decir, pues obviamente por un Sí, pues sí. director, todo. Así es como se relaciona con las demás leyes el derecho administrativo. ¿Qué otra? Tenía derecho administrativo funcional. ¿Cuál es el derecho administrativo funcional? Viene de los funcionarios. ¿Qué funciones tiene el gobierno para cada funcionario? Por ejemplo, el derecho administrativo regula lo que son las funciones públicas, en este caso de seguridad. ¿Qué es el encargado del funcionario de seguridad? Pues brindar seguridad. Esa es su función, no tiene otra. Él no se puede meter a las cuestiones de catastro, él no se puede meter a las cuestiones de cobros, nada. Él tiene su única función es la Seguridad. seguridad. Entonces, esto lo ve el derecho administrativo. Si él incumple esa función, con el derecho administrativo podemos ejercer un juicio, podemos ejercer nuestros derechos. Por eso se llama Ok. funcional, porque viene de funciones. El derecho administrativo se Entonces, encarga de digamos, demandar a algún funcionario funcionario, ya sea un público. policía y todo eso, Así es, servidor público, es con el administrativo, así ¿no? es en materia administrativa, porque viene de las funciones públicas y de los funcionarios de gobierno. Bueno, sería denunciar primero, ¿no? Así es, por ejemplo, como les comento, si ustedes quieren denunciar o quieren demandar a un policía municipal, ¿en qué materia lo van a hacer? Administrativo. Administrativo. Así es, porque viene de funcionarios públicos y servidores públicos, ¿sí? Bien. ¿Qué otra? Tenía derecho procesal administrativo. Dice normas sobre control de la administración y jurisdicción revisora de su actuación. Así es, acabamos de ver lo que es derecho procesal, de que vienen leyes que exhiben procedimientos. También el administrativo tiene sus propios procedimientos. Uno de ellos es el que les acabo de decir del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Hay todo un procedimiento para cualquier acción que ustedes quieran hacer en materia administrativa. No es como de, pues, no sé, voy a preguntarle al jefe o no sé. Existe un procedimiento que debe seguirse tanto los funcionarios como los particulares y los servidores públicos. No pueden hacer lo que ellos quieran como lo quieran. Tienen que llevar a cabo un procedimiento. ¿Sí? ¿Qué más? Ustedes dense vuelo. Tenía responsabilidad del Estado, estudia las causales y procedencias del deber de la administración de reparar los daños causados por ella. A ver, si ustedes quieren demandar a un funcionario público por reparar daños, digámoslo así, que está construyendo una carretera y les dañan su propiedad, ¿qué deben hacer? Ujú. ¿Qué debo hacer? Pues sí, ¿va a ir a quejarse con quién o qué? Ustedes Eh, les contratan porque los funcionarios les crearon daños a su patrimonio. pues con el juez, ¿no? ¿Con cuál juez?
administrativo también. Pero hay que establecerse, acuérdense de las competencias por grados e instancias. Hay que ver a Sí. quién le compete los daños ocasionados por el Estado hacia particulares. Recuerden que todos los daños que se les genere a su propiedad, a sus derechos o algo, ustedes tienen derecho a solicitar una indemnización o tienen derecho a que les paguen o les reparen el daño. Un ejemplo muy grande, a ver, es una cuestión práctica, dice que van apenas en tercero, pero pues hay que echar a andar el cerebro, ¿ok? ¿Qué pasa si tú vas en tu vehículo y de pura casualidad un bache y se te amuela la suspensión? ¿Qué crees que debe pasar? Decir, pues no lo vi, fue culpa mía, o de quién es culpa, o qué pasó. Pues también es para la reparación de daños, ¿no? Y como dice que vas en una, ¿qué? Carretera. Así es, vas en una carretera, en una calle, mejor en una calle. Ok. ¿Qué va a Pues pasar? hay que también demandar con el derecho, o sea, la composición, Pero ¿a quién vas a demandar? pues ahí ¿A quién? digamos, al municipio, ¿no? Nivel municipal, ¿no? Por eso exactamente ¿a quién? A la administración, Pero ¿a quién? Pero ese es al de encargado del tránsito, desarrollo urbano y ecología. al Bueno, vial. Así es, tienes que demandar al funcionario que esté a cargo de tener las calles pavimentadas, porque es su obligación. Recuerda que el Estado tiene una obligación con ustedes. Entonces, si alguna responsabilidad que emane de algún funcionario, ustedes tienen el derecho a demandarlos en la vía administrativa para que reparen los daños. Entonces, ¿quién es el encargado de tenernos las calles bien pavimentadas como las tenemos? ¿Cómo se ¿Quién se llama encarga eso? de reparar las calles? Si, por ejemplo, ya ven que nada más reparan el centro histórico, porque como los demás les vale gorro, acaban de tapar los baches que estaban en Hidalgo. ¿Quiénes son los encargados de eso? obras públicas, ¿no? Así es obras públicas, entonces van a generar una demanda directamente a obras públicas, no van a demandar a Alejandrina, no van a demandar al de tránsito, no, van directamente con obras públicas, porque ellos tienen la función de tener sus calles como en buen estado. Pero se demanda como tal al Departamento de Obras Públicas. Así y nada es. más, o aparte de poner el nombre, pues se dirige también al encargado. No, se le pone al director de obras públicas porque él tiene la obligación y la función de tenerlos, él es el encargado. Porque si ustedes demandan a Alejandrina, ella puede decir, ¿sabes qué? Ese no es mi departamento, el departamento es obras públicas, entonces va dirigido al director de obras públicas la demanda. Ok. Bueno, con este código de procedimientos y justicia administrativa, más adelante veremos cuál es el procedimiento para que ustedes demanden al municipio, ya sea desde una multa de tránsito hasta daños a su patrimonio. Ya como les comento, lo más importante es estar conscientes de la competencia, porque pues no es lo mismo chocar, volarte un bache y que se te amuele en una carretera federal que en una carretera estatal o en una municipal. Sí, sí. Ahí sería la competencia, ¿no? Así es, la competencia por territorio. Sí. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí. No. No. ¿Seguros? Sí. ¿Cómo van con sus otras videoconferencias? No hemos tenido ninguna otra. Bueno, yo nomás aquí las dos. Y la Bueno. otra dijo que no la iba a hacer. ¿Cuál otra? La de, ¿cómo se llama compañera? Aboites, ¿no? Sí, José Gustavo Aboites, las de garantías, Bueno. garantías constitucionales y derecho económico. Ah, ¿no se las van a dar hoy? No, él dijo que no las va a dar. Ah, Y ayer estuvimos nada más con el licenciado Diego. bueno. Y ya conmigo también, like, Y yo, un like. follow y like. Sí, Suscríbanse a mi canal. Bueno, entonces como les comento, descárguense esa ley que les digo, es el código de procedimientos y más, y ya para los siguientes bloques voy a poner lo que son prácticas para que hagan demandas al municipio. Cualquier tipo de problema que tengan con el municipio, pues ya saben cómo dirigirse legalmente, no nomás llegar a alegar con todos y tráeme a tu jefe o no, algo legal. ¿Sí? Porque muchas veces llega uno a presidencia y pues por quererse decir, ¿sabes qué? Yo soy el que las compone por todos lados, tráeme a tu jefe, no. Tienen que conocer primero sus derechos, porque pues ya ve que mucha gente llega exigiendo, es que yo conozco mis derechos y les preguntan,
cuáles son esos derechos, pues tienen que saberlos, ¿no? ¿Cuáles son sus derechos ante la administración pública? Mis derechos. Sí, si tú llegas, yo conozco mis derechos y te preguntan cuáles son tus derechos frente a una autoridad administrativa, en este caso contra la administración pública, contra el gobierno, ¿qué derechos tienes frente a ellos? Que me atiendan bien. A que te atiendan bien. ¿Qué más? Que me den un buen lugar de esparcimiento. No, derechos frente a la administración pública. Tú llegas a pedir informes a obras públicas. ¿Qué derechos tienes tú frente a obras públicas como ciudadano? O de que te escuchen, es lo que te digo. De que te tomen en cuenta, ¿no? Ya veremos ese tipo de derechos, están en el artículo 6 de esa ley. Ajá. Del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa. ¿Ya los descargaron? ¿Eh? No. Bueno, cuando los descarguen, si quieren irlo leyendo, es el artículo 6 que es los derechos que tienen ustedes como particulares. Incluso uno de ellos habla de que ustedes tienen el derecho de ser acompañados por abogado o persona de confianza. Así que cuando les digan, quiero hablar, sí, pero nada más pase usted, ustedes pueden decir, ¿sabes qué? No, yo tengo derecho a ser acompañado y tengo derecho a que no importa que no sea abogado mientras sea una persona de confianza. Ok. Sí, lean todos esos derechos que tienen ustedes frente a las autoridades. ¿El que nos pasaste? Sí, ese que se llama Código de Procedimientos y Justicia Administrativa. Ok. Ahí vienen sus derechos frente a las autoridades administrativas. Llámese Muy bien. obras públicas, llámese tránsito, llámese como ustedes quieran. ¿Sí? Muy bien. Ok. Bueno, dudas, pues ya saben, no hay ningún problema, me pueden marcar o mandar mensaje y ya estaremos al pendiente de los siguientes bloques y de las siguientes videoconferencias. Quiero pensar que sus exámenes son en el bloque 8. O sea que serían como, ya van en el 6. ¿Mande? Ajá. Estos primeros fueron en el bloque 5, ¿verdad? Sí, el examen fue el bloque 5, van a contestar bloque 6, 7 y ya creo que en el 8 son exámenes. Ok. Pero ahora sí van a hacer las videoconferencias antes de los exámenes, no después. Ok. Bueno, pues ya sería todo de mi parte, ya cualquier cosa pues quedamos pendientes, ¿va? Sí, Ok. muchas gracias. Bueno, pues ya saben, like y compartir. Sí, compartir. Suscriptores. Suscriptores, sí, porque quiero que YouTube me pague. Me voy a hacer youtuber tal vez. ¿Eh? Mi nuevo ¿Quiere que le envíen su placa de YouTube, sí, de las 1 millón de visitas, de vistas. Bueno, pues nos vemos entonces, que tengan un buen día. Dale. Igualmente, hasta luego, adiós. Hasta luego.